Hola, muy bien, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Está tu micrófono cerrado. A ver, en lo que se activa. Perdón, ya, buenos Ahí días. está, buenos días. Bueno, pues vámonos con la lectura de las directrices que aparecen al principio del libro de ejercicios para seguir recordando el proceso de estudio. Adelante, Leti. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas. No tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. Trata en la medida de lo posible de llevar a cabo las sesiones de práctica más largas a la misma hora todos los días. Trata asimismo de fijar esa hora de antemano y de adherirte luego al máximo al horario establecido. El propósito de esto es organizar tu día de tal manera que hayas reservado tiempo para Dios, así como para todos los propósitos y objetivos triviales que persigues. Esto es parte del entrenamiento a largo plazo que tu mente necesita para adquirir disciplina, de modo que el Espíritu Santo pueda valerse de ella de manera consistente para el propósito que comparte contigo. Bueno, pues nuevamente muy claro, diciendo que no importa si tú te opones, si tú no crees, si te disgustan las ideas que aparecen en el curso de milagros, simplemente, sí, inclusive te puedes oponer, pero que dice que nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Y es cierto, efectivamente, porque están basadas en la verdad. Entonces, como al curso lo que busca es que tú te vayas deshaciendo poco a poco de esto, dice, pues aunque tú tengas reservas, aplícalas, simplemente aplícalas y es como verás que efectivamente son verdad. Y bueno, también yo tomé como selección de una lección acá que acabamos de pasar, precisamente la solicitud que hace Jesús, te hace Jesús de que tus prácticas largas las ubiques a una misma hora todos los días, ya sea en la mañana cuando te acabas de despertar, ¿sí? O en el momento del día en que te sientes más tranquilo, puede ser, no sé, para muchas personas a veces el mediodía, en el momento en que hacen un break, es cuando pueden hacer esta lección, repetirla y antes de ir a dormir. Las sesiones siempre deben ser a la misma hora. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es disciplinarnos a dedicar un tiempo para Dios. Del mismo modo como, así como nos tenemos que levantar a una hora para bañarnos, arreglarnos, a una hora tenemos que desayunar, a una hora tenemos que salir para tomar el transporte para ir a nuestro trabajo, a una hora tenemos que entrar al trabajo, a una hora tenemos que salir. Exactamente igual. ¿Sí? Ahora le vas a dedicar un tiempo a Dios, ¿sí? Al mismo modo que le estás dedicando y estás planeando tu día todos los días. O sea, que se vuelva una costumbre. Bien, Un pues hábito. un hábito, exactamente, un hábito. Adelante con la lección 68. El amor no abriga resentimientos. Tú que fuiste creado por el amor a semejanza de sí mismo, no puedes abrigar resentimientos y conocer tu ser. Abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres. Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar el cuerpo a morir. Quizá aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le ocasiona a tu mente. Te hace sentir como si estuvieses enajenado de tu fuente
y fueses diferente de Él. Te hace creer que Él es como aquello en lo que tú piensas que te has convertido, pues nadie puede concebir que su creador sea diferente de sí mismo. Escendido de tu ser, el cual sigues consciente de su semejanza con su creador, tu ser parece dormir, mientras que la parte de tu mente que teje ilusiones mientras duerme, parece estar despierta. ¿Podría ser todo esto el resultado de abrigar resentimientos? Desde luego que sí, pues aquel que abriga resentimientos niega haber sido creado por el amor, y en su sueño de odio su creador se ha vuelto algo temible. ¿Quién podría tener sueños de odio y no temer a Dios? Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos forjan una nueva definición de Dios de acuerdo con su propia imagen, como que Dios los creó a semejanza de sí mismos y los definió como parte de Él. Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad, como los que perdonan hallarán la paz. Y es igualmente cierto que aquellos que abrigan resentimientos se olvidarán de quiénes son, como que los que perdonan lo recordarán. ¿No estarías dispuesto a abandonar tus resentimientos si creyeras que todo esto es cierto? Tal vez crees que no puedes desprenderte de tus resentimientos. Esto, sin embargo, no es sino una cuestión de motivación. Hoy trataremos de ver cómo te sentirías sin ellos. Si lo logras, aunque sea brevemente, jamás volverás a tener problemas de motivación. Comienza la sesión de práctica más larga de hoy escudriñando tu mente en busca de aquellas personas que son objeto de lo que según tú son tus mayores resentimientos. Algunas de ellas serán muy fáciles de identificar. Piensa luego en los resentimientos aparentemente insignificantes que abrigas en contra de aquellas personas a quienes aprecias e incluso crees amar. Muy pronto te darás cuenta de que no hay nadie contra quien no abrigues alguna clase de resentimiento. Esto te ha dejado solo en medio de todo el universo tal como te percibes a ti mismo. Resuélvete ahora a ver a todas esas personas como amigos. Diles a todas ellas pensando en cada una por separado. Te consideraré mi amigo para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo. Pasa el resto de la sesión tratando de imaginarte a ti mismo completamente en paz con todo el mundo y con todo, a salvo en un mundo que te protege y te ama, y al que tú, a tu vez, amas. Siente cómo la seguridad te rodea, te envuelve y te sustenta. Trata de creer por muy brevemente que sea, que no hay nada que te pueda causar daño alguno. Al final de la sesión de práctica, di para tus adentros: el amor no abriga resentimientos. Cuando me desprenda de mis resentimientos, sabré que estoy perfectamente a salvo. Las sesiones de práctica cortas deben incluir una rápida aplicación de la idea de hoy, tal como se indica a continuación, la cual deberá hacerse siempre que surja un pensamiento de resentimiento contra alguien, tanto si esa persona está físicamente presente como si no. El amor no abriga resentimientos. No traicionaré a mi propio ser. Además de eso, repite la idea varias veces por hora de la siguiente manera: el amor no abriga resentimientos. Quiero despertar a la verdad de mi ser, dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en él. Estoy escribiendo porque la verdad es que esto hay que mostrarlo de una manera más tangible. O sea,
Viene viene todo un proceso muy interesante. Volvemos a notar que está la lección dividida en tres partes. Una, en la que dice que tú, que fuiste creado por el amor a semejanza de sí mismo, no puedes cambiar, ¿sí? Pero puedes creer, que esto es muy distinto, o sea, crees que sí lo puedes hacer, pero precisamente al abrigar sentimientos te olvidas del verdadero ser que sí eres y estás poniendo en su lugar una imagen de lo que crees que eres. Y entonces esa imagen es precisamente abrigar la idea de que eres un cuerpo. Y lo peor de todo es que cuando creemos que somos un cuerpo, automáticamente es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar ese cuerpo que crees que eres a morir. Obviamente que la solución que propugna el ego es sumamente tenebrosa, porque además dice que cuando tú estás escindido de tu ser, escindido quiere decir separado, dividido de tu ser, o sea, aparte, es lo que quiere decir escindido, que estás desfasado de tu ser, parece, parece que estás dormido, pero el problema radica que en ese sueño, la parte de tu mente que teje ilusiones mientras estás dormido, parece estar despierta. Y esa es también una solución muy del ego, muy tenebrosa, porque la pesadilla parece ser real. Entonces, y en ese sueño, pues al tener odio contra alguien, un resentimiento, disgusto, miedo, el resentimiento se puede manejar de muchas maneras. Puede ser que alguien que te haya llamado la atención por llegar tarde y tú te hayas sentido ofendido, eso que fue un momentito nada más, te puedes sentir. Eso es un resentimiento. Con la suegra, que porque tenía una idea diferente de lo que debía ser el marido de su hija, eso crea resentimientos también en ti. Hay muchas maneras en las que aparece el resentimiento en nuestras vidas, pero desde el momento que tenemos resentimientos, toda nuestra percepción está cambiada. Estamos, parece que todos se han vuelto nuestro enemigo, inclusive Dios. Y ese es el aspecto más lamentable de abrigar resentimientos. Porque, como dice el curso, con la vara con que seas medido, o sea, con la creencia con que miras este mundo, esa misma creencia te la aplicas a ti mismo. Entonces nos está explicando precisamente lo que es el resentimiento. El resentimiento puede ser cualquier cosa, desde que algo no te gusta en la persona, algo que te parece que no hizo bien, algún comentario que te hizo, algún hecho que a lo mejor a otra persona le parece de lo más normal. ¿Verdad, Leti? O sea, el resentimiento puede aparecer de muchas maneras. Así es cualquier eh, cualquier calificativo que pongas, porque es lo que hemos dicho muchas veces, tu lista de preceptos, el que no cumple esos preceptos, pues está fuera de tu lista, y esos son los resentimientos. O sea, puede ser cualquier acto que hace esa persona o cualquier sentimiento que tienes acerca de esa persona, ¿no? Y precisamente es eso, o sea, es el juicio que estamos haciendo acerca de un comportamiento, ¿no? Y bueno, pues es identificarse precisamente con un cuerpo. El resentimiento siempre va a ser pues esa parte que vemos en los cuerpos. Y lo que nos dice la lección pues es que eh, hay que ver más allá también, ¿no? No ver nada más lo que un cuerpo te dice, porque eso es el consejo del ego. Exacto. Eh, sí, Y es que además hay una cosa que dice aquí en la lección, en el párrafo 3, lo maneja, a mí me gusta mucho como dice, es tan cierto que aquellos que abrigarán resentimientos forjarán una nueva definición de Dios. Y habla de aquellos, ¿sí? Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad.
Es igualmente cierto que aquellos que abrigan resentimientos olvidar de quiénes son. Está hablando, es como si Jesús dice, mira, ven, ve, es cierto que aquellos, o sea, como que en ese momento Jesús te está sacando, no te está señalando. Mira, todos aquellos que creen en los resentimientos les ocurre eso y esto otro. No te está incluyendo, no te está incluyendo como parte de ellos, aunque bueno, pues sí es cierto que lo somos, pero te está tomando de una manera amorosa para que veas cuál es el efecto de sentir resentimientos. O sea, te lo está Pues mostrando. esa es ahora sí que la función de las lecciones, que nos diga qué es lo que pasa cuando estamos eh, identificados equivocadamente con nuestro ser. O sea, en todas estas lecciones nos ha dicho diferentes aspectos de cómo el estar equivocados de quiénes somos, obtenemos cosas que no queremos, ¿no? Ujú. Como en esta lección que nos está diciendo, y hay dos palabras que a veces no sabemos qué quiere decir. Enajenado te hace sentir como si estuvieses enajenado de tu fuente o separado, es lo mismo. Es lo mismo. Y fueses diferente a él. O sea, eso es lo que nosotros sentimos y lo hemos comentado en las lecciones anteriores. No nos creemos parte de Dios, no creemos ser igual que Dios porque nos sentimos separados y con muchas culpas. Entonces, ahí está la primera parte donde estamos creyendo en esa separación por nada más creer que nosotros somos muy culpables y no nos podemos comparar con Dios, ¿no? Y eso da lugar a estar escindido o también separado de tu ser. O sea, estamos fuera de nuestro ser. Pero, sin embargo, nuestro ser pues sigue siendo tal como fue creado, sigue estando en Dios, pero nosotros, como dice aquí, estando como dormidos, pues no puedes ver otra cosa, ¿no? No puedes ver la verdad por estar en este sueño que nos ha llevado a todo este problema, ¿no? Todos los resentimientos, pues sí, a veces son como dices, las partes donde nos molesta cualquier palabra, por mínimo que sea, ya es un resentimiento. Y por eso también nos dice, te darás cuenta a cuántas personas le tienes resentimiento, aunque crees que las amas, ¿no? Dice, sí la quiero mucho, pero es que me hace tal. Sí la quiero mucho, pero es que es esto, ¿no? Entonces, pues eso no es el amor. Y bueno, pues estas lecciones nos están enseñando a darnos cuenta de qué manera eh, creemos que somos, ¿no? De qué manera estamos viéndonos y las consecuencias que hay al hacer esto, ¿no? Creernos diferentes. Exactamente. Y además, como dice aquí, como dijiste, enajenado. Enajenado es muy fácil entender la palabra enajeno. O sea, enajenado parece que eres ajeno para Dios y Dios es ajeno para ti. Escindido es como uno volteado, Cortado. Uh-huh. sí, volteado, escindido, o sea, cada quien viendo sus propias cosas. Entonces, no, es que esta es una idea equivocada que el ego sembró en nosotros, pero no es cierto. Y entonces nos dice que hoy vamos a tratar, la lección básicamente dice de cómo sentirías sin esta sensación de enajenamiento y no estar escindido ni de tus hermanos, ni de Dios, ni de nada. Entonces, y dice, es una promesa, es cierto, si lo logras, aunque sea brevemente, jamás volverás a tener problemas de motivación para seguir con el estudio de este curso, porque se refiere a esto. O sea, esto no se puede resolver desde la intelectualidad. Es una práctica en la que tú tienes que, como dice aquí, tienes que buscar en tu mente, obviamente esto lo tienes que hacer con los ojos cerrados, tienes que buscar a aquellas personas que son objeto de lo que según tú son tus mayores resentimientos. Y mira, pero rápido que vienen a tu mente un montón de personas. Por eso dice que algunas de ellas serán muy fáciles de identificar. Piensa luego en los resentimientos aparentemente insignificantes que abrigas en contra de aquellas personas a quienes aprecias e
crees amar. Y fíjate, o sea, fíjense, es muy importante. Primero, evocas a los que así, de primera lista vienes a fulano, sutano y mengano. Esos son los que me caen mal o que yo tengo algo contra ellos. Pero también te dice, ahora piensa en aquellas personas a las que crees a las que aprecias realmente y crees más, pero también tienes pequeños resentimientos, aunque parecen insignificantes, pues te vas a encontrar que efectivamente con todo mundo, muy pronto te dice, es cierto, no solamente con los que tienes, sino con los que amas, y te vas a dar cuenta que también tienes contra ellos alguna clase de resentimiento. Por mínimo que sea, resulta que todo el mundo tienes. Entonces dice, eso te ha dejado solo en medio de todo el universo, tal como lo percibes tú, porque dices, no hay nadie que esté de acuerdo conmigo, realmente así es como te sientes. Y te está pidiendo simplemente que te des cuenta de este hecho, ¿sí? Y que le apliques o sea, esto no es nada intelectual. En tu mente, con los ojos cerrados, ahí está Sultanito, dice, te consideraré a mi amigo para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo. Y así con cada persona. Esta lección puede, o sea, a lo mejor no la vas a hacer en una sola sentada, porque si son todos los que conoces y le tienes que aplicar a cada quien esta frase, no es sí es una frase genérica, por supuesto, y tendrías que tener mucha disciplina y muy buena capacidad de visualizar a todos como estuvieran frente de a ti, poder decir, aquí pongo a Sutanito y aplicarles genéricamente esto, pero vamos, no hemos llegado a ese grado. Por eso, cada uno te lo traes en tu mente, te consideré mi amigo para poder recordar que eres parte de mí. Y por eso hay que escribirlo porque básicamente recuerdas a alguien, abres los ojos, lo escribes y vas con el siguiente. Esto es una práctica, esto no puede ser hacer nada más la lectura, no, ya hice la lección, no, hacer la lección es llevarlo a cabo, hay que ponerlo en práctica. Entonces, por eso dice que pasa el resto de la sesión tratando de imaginarte a ti mismo completamente en paz con todo el mundo y con todo. Puede ser que en un momento deje de fluir imágenes de las personas con las que hay que aplicar esto. Y entonces, ahora siéntate. Si no tienes ningún resentimiento con nadie, siéntelo. No hay ningún resentimiento. Ah, nota, si aparece en este momento otra imagen, aplícale la lección, pero el objetivo es decir, bueno, ya no hay nadie a quien tengo que perdonar, porque a todos los he perdonado, ya no tengo ningún resentimiento, por eso, ahora eres mi amigo, eres mi hermano. Entonces, vas a sentir cómo la seguridad te rodea y te envuelve y te sustenta. O sea, vas a sentirte a gusto, o sea, vas a sentirte, caray, qué bonito es este estado de paz mental. Inmediatamente se te quita el sueño, se te quitan los dolores, te empiezas a sentir bien, porque el resentimiento tiene un efecto directo sobre las condiciones físicas de tu cuerpo, las condiciones emocionales y la salud. Por eso, trata de creer, por muy brevemente que sea, que no hay nada que te pueda causar daño alguno. Si no hay resentimientos, sí, es obvio que tú puedes evocar esta emoción en la que te puedes sentir seguro. Ya cuando hayas, aunque sea brevemente, he intentado hacerlo así, porque estos son parte son pasos, y estamos apenas en la lección 68, 67, 68, apenas estás entrando en la paz. Por brevemente que lo hayas sentido, al final de la práctica di para tus adentros, el amor no abriga resentimientos. Cuando me desprenda de mis resentimientos, sabré que estoy perfectamente salvo. Por eso es muy importante escribirlo. Ya que lo escribiste, lo cortas, te lo pones en la bolsa y a cada rato estás sacando tus lecciones y ya sabes, parte 1, pensar en aquellos que tienes un pollito. Parte 2, ahora dedicarle la lección, o sea, la frase, te consideré a mi amigo. Y luego pensar cómo se siente el mundo si no hay ningún resentimiento. Y la tercera parte,
La tercera parte, que son las prácticas cortas, ¿sí? Que en cualquier momento en que aparezca alguien o surja un pensamiento contra alguien, o sea, porque no necesariamente tiene que estar presente. O sea, esa es la virtud del curso de milagros. No necesita estar presente las personas con las que te sientes algún pollito, no. Cuando venga a tu mente, porque precisamente has estado evocando en la práctica larga, evocas, la mente se queda en ese estado de estar llamando, llamando, y entonces dice, el amor no abriga resentimientos, ni traicionaré mi propio ser. Y es estar todo el día. Y es una práctica, no es algo intelectual. Es imposible nada más hacer la lección, bueno, hacer la lección y no sentirse bien. Es imposible. O sea, si la haces, vas a experimentar precisamente ese sentido de bienestar y lo vas a llevar donde quiera y todo el mundo y es cierto, todo el mundo te va a decir, oye, qué feliz eres, yo quisiera ser como tú. Ah, pues no, tú podrás decir, es fácil. Hay que pensar que todos son nuestros hermanos más queridos. Obviamente, algunos te van a decir, es que eso es imposible. Bueno, pues precisamente por eso es imposible sentirse a gusto. Tú me estás preguntando cómo se siente a gusto, pues es precisamente por lo que hago. Eso es lo que yo hago. Yo te invito a que lo hagas y vas a ver cómo te vas a sentir muy bien. Y entonces, y además de esto, o sea, es que son varias prácticas que varias veces por hora repitas la idea, el amor no abriga resentimientos. Quiero despertar a la verdad de mi ser. Por eso necesitas, o sea, es que esto es indispensable. Yo lo pongo en un cintillo en la computadora, yo lo escribo y lo pongo en mi bolsillo junto con mis billetes porque considero que es algo que tiene más valor. ¿Por qué? Porque me va a conducir a un mundo de paz. Y obviamente en un mundo de paz todo está resuelto para ti. No existen problemas, no existen conflictos, no existen deudas, no existen infidelidades, no existen dudas, no existen las cosas que nos molestan en este mundo. Y esa pues es la práctica de la elección. Adelante, Leti. Bueno, pues creo que ya nos explicaste perfectamente cómo es la práctica y efectivamente son varias frases las que tenemos que repetirnos. Sin embargo, pues todas encierran lo mismo, ¿no? El abrigar resentimientos, pues tiene que llevarme al miedo. Entonces, no quiero, y Se hay pone, sí, una de las frases, no traicionaré mi propio ser abrigando resentimientos. O sea, cuando lo comprendes no es tan literal, aunque sí puedes hacerlo, pero digo, a veces si no es posible, puedes entender después de haber leído y escudriñado todo lo que nos dice, pues ya entiendes cuál es el propósito, ¿no? Dice, cuando me desprenda de mis resentimientos, sabré que estoy perfectamente a salvo. Y hemos hablado de salvarnos en las lecciones anteriores, de la salvación. Entonces, pues no es tan difícil tener que repetir estas frases. Y también, como dijiste, no nada más en las personas, porque a veces tenemos eh, problemas con las situaciones que vemos en este mundo, o sea, en nuestro mundo, ¿no? Con las enfermedades, con las epidemias, con la guerra, con todas las cosas que suceden en el mundo, también tenemos resentimientos y eso es lo que también hay que ir quitando, ¿no? O sea, no nada, o sea, primeramente en las personas sí, porque lo hacemos muy fácilmente y lo hacemos muy comúnmente, hacer juicios hacia las personas o simplemente molestarnos porque nos dijeron siéntate bien, ¿no? Entonces, pues ahí hay muchas cosas donde se puede aplicar en un día todo esto que hemos aprendido en esta lección. exactamente. Entonces, esto no es, como acaba de decir Leti, no es una cuestión de nada más leerlo, hay que hacerlo. ¿Te quieres sentir bien? ¿Quieres experimentar esta verdad? Pues exactamente es ponerlo en práctica. Y bueno, pues damos por concluida la práctica de la lección de hoy y nos vamos con la lectura del libro de texto
Estamos en el capítulo 9, la aceptación de la expiación, y estamos con la sección séptima, las dos evaluaciones. Ayer precisamente nos estaba explicando el texto que la voluntad de Dios es que tú encuentres la salvación y que te ha proporcionado los medios para encontrarla. Su voluntad es que te salves y dispuso que alcanzar la salvación fuese totalmente posible y completamente fácil. Tienes hermanos por todas partes. No tienes que buscar la salvación en parajes remotos. Cada minuto y a cada segundo se te brinda una oportunidad más para salvarte. Pues la voluntad de Dios es que seas completamente feliz ahora. ¿Y no es acaso esto lo que practicamos hoy? En cada hermano que ves un resentimiento, le aplicas la lección y entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Precisa por eso dice, tienes hermanos por todas partes. Está en la visión que tienes de ellos distorsionada, existen los resentimientos. Pues no tienes que ir hasta la India, no tienes que ir hasta la China, no tienes que ir hasta Cihuatanejo con Carlos, tampoco tienes que ir hasta Estados Unidos con David Hofmeister. No, en cada uno de tus hermanos tú eres consciente de algún resentimiento, por leve que sea. Pues precisamente es cierto que a cada minuto y a cada segundo se te brinda una oportunidad más para salvarte. ¿Cómo? Dedicando la lección de hoy, ¿sí? O sea, eres mi amigo. Es la parte, es válido decir, es la parte más querida de mi ser porque en la medida en que yo te acepte, estoy aceptando a mi propio ser. Entonces, no los digo, es altamente coherente lo que leímos ayer. Y es que tú moras en paz cuando decides aceptar la expiación, porque la expiación es el camino que conduce a la paz. No existe otro camino. O sea, expiación ya dejó de tener un significado como de expiar, como lo hacen algunas prácticas religiosas que tienes que flagelarte. Para muchos eso es expiación, ¿no? El autoinfligirte el castigo no es de ninguna manera la expiación. La expiación es sacar de ti aquello que te produce miedo, angustia, dolor, resentimiento. O sea, ahora aprendimos algo más, ¿sí? Ese es el camino a la paz, esa es la expiación. Por eso tú moras en paz cuando decides aceptar la expiación, porque la expiación es el único camino que conduce a la paz. Adelante, Leti, vámonos con el párrafo 3. Es perfectamente obvio que si el Espíritu Santo contempla con amor todo lo que percibe, también te contempla a ti con amor. La evaluación que Él hace de ti se basa en su conocimiento de lo que eres y es, por lo tanto, una evaluación correcta. Y esta evaluación tiene que estar en tu mente porque Él lo está. El ego está también en tu mente porque aceptaste que estuviese ahí. La evaluación que Él hace de ti, no obstante, es exactamente la opuesta a la del Espíritu Santo, pues el ego no te ama, no es consciente de lo que eres y desconfía totalmente de todo lo que percibe debido a que sus percepciones son tan variables. El ego, por lo tanto, es capaz de ser desconfiado en el mejor de los casos y cruel en el peor. Esa es la gama de sus posibilidades. No puede excederla debido a su incertidumbre y no puede ir más allá de ella porque nunca puede estar seguro de nada. ¿Sigo? No, es que está muy interesante esta parte. Es cierto, el Espíritu Santo solamente te ve de una sola manera, te ve con completo e infinito amor. ¿Por qué? Porque la evaluación que el Espíritu Santo hace de ti se basa en su conocimiento, no se basa en la percepción. El conocimiento, su conocimiento, ambas con mayúsculas, está hablando de que eres plenamente, vamos a decir así, consciente de que Dios te creó y que te creó perfecto, te creó santo, te creó absolutamente en dicha y que eres parte de Dios. Por eso la evaluación que el Espíritu Santo
se basa en la verdad, porque a él le consta que tú eres el Hijo de Dios. Por lo tanto, es una evaluación correcta. O sea, Bueno, perdón, pero el Espíritu Santo no podría hacer una otra evaluación, y claro, no tanto porque sepa quién eres, ¿no? Simplemente es la única, es como Dios no puede hacer evaluaciones incorrectas. O sea, siempre y todo lo que venga de Dios lo vamos a ver desde el amor, no se puede ver de otra manera. Entonces no hay posibilidad de que el Espíritu nos condene o nos diga, ay, pues, oye, ya vamos tantas lecciones y no puedes aprender, o ya llevamos no, tantos años con el curso y no puedes. O sea, de ninguna manera lo va a hacer. no, ¿Por qué? Porque todo lo que venga de Dios, en todo lo que venga de Dios no hay resentimiento, solamente amor. exactamente. O sea, pero hay un detalle. Esta evaluación del Espíritu Santo que tiene sobre ti también está en tu propia mente, porque el Espíritu Santo está en tu mente, ¿sí? Por eso la curación se puso en tu mente, porque es allí, como hemos leído en las directrices de la clarificación de términos, dice que la curación es precisamente corregir al ego y es en tu mente. Entonces, ¿por qué? Porque en tu mente también está el ego, ¿sí? Pero no obstante que está en otra parte de la mente, hace una evaluación completamente diferente de la que hace el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, el ego no es consciente de lo que eres, no te ama, siempre va a desconfiar de tus decisiones. No obstante que él te sugiera decisiones, siempre te va, aunque tú hayas seguido al ego así a pie juntillas, siempre cuando obtienes resultados, el mismo ego te está machacando. ¿Ves? Te equivocaste, hubieras hecho lo que yo te dije. O sea, al ego nunca lo vas a convencer, porque, como dice aquí, que, que en el mejor de los casos es desconfiado. Híjoles, imagínate, desconfiado, tu propia mente, que tú desconfíes de ti mismo, es un gran peso. Pero en el peor de los casos es sumamente cruel. Y bueno, de hecho hay mucha gente que se suicida. Es un ejemplo de lo que hace el ego. O lo arrastra a una enfermedad muy larga, muy penosa. ¿Por qué? Pues porque está siguiendo los pensamientos del ego. Y el ego está es como si careciera de todo sentimiento de empatía. Y bueno, así, efectivamente, el ego no tiene ninguna empatía. Y aunque tú lo sigas al pie de la letra, él dice, de todos modos te voy a matar. Eso es cruel, es el ego. Y más adelante lo vamos a ver en uno de los capítulos, o sea, cuál es exactamente el pensamiento, es sumamente tenebroso. Entonces, o sea, obviamente que no podemos confiar en el ego, y él jamás podrá exceder esa forma de pensamiento, porque él fue creado desde la separación. O sea, no fue creado con amor, por lo tanto, ni idea tiene de lo que es el amor. Claro, tiene una idea muy clara de lo que son las alianzas, pero las alianzas no es amor. Entonces, alianza es una manera de buscar relaciones, pero para siempre sacar algo en su provecho. Y eso es lo que, hijo, es porque no está seguro de nada y tiene que estar buscando, y en cualquier momento traiciona el ego, sus alianzas. Y digo, nosotros podemos recordar situaciones en las que nosotros mismos hemos traicionado a nuestros amigos. Y podemos enumerar un montón de veces. Y sin embargo, el Espíritu Santo, pues acuérdate y perdónate, porque tú también eres merecedor del perdón. Adelante, Leti. Bueno, pues sí, nos has explicado muy claramente este párrafo, y esa parte donde nos dice, ¿no? El ego puede ser desconfiado y cruel, pues ya lo hemos experimentado todos. Esas son las gamas de posibilidades. Nos ha prometido. Somos desconfiados de nosotros mismos porque siempre estamos queriendo buscar afirmación de lo que pensamos, de lo que hacemos, a ver si está bien, porque no sé si lo pueda o no pueda,
O sea, siempre estamos con miedo. Entonces, bueno, pues son esas partes que tenemos que corregir. Sí, Sigo con sí, el... sí, por Con, favor. tienes pues dos evaluaciones conflictivas de ti mismo en tu mente y ambas no pueden ser ciertas. Todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son porque no entiendes cuán elevada es realmente la percepción que el Espíritu Santo tiene de ti. El Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces, porque nunca se olvida de lo que eres. El ego se engaña con respecto a todo lo que haces, especialmente cuando respondes al Espíritu Santo, ya que en esos momentos su confusión aumenta. Es muy probable, por lo tanto, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. En ese caso es cuando pasa súbitamente a la sospecha, a la perversidad, de la sospecha a la perversidad, ya que su incertidumbre habrá aumentado. Es evidente, no obstante, que no tiene objeto devolverle el ataque. Pues, ¿qué podría significar eso sino que estás de acuerdo con su evaluación acerca de lo que eres? Bueno, pues aquí queda muy, o sea, lo vuelve a explicar, lo mismo que vimos en el anterior párrafo. Dice, bueno, ya viste cuáles son las evaluaciones que hay, la del Espíritu Santo y la del ego, ¿sí? Pues ahora sabes que tú tienes esas dos evaluaciones. Obviamente, a todas luces son completamente opuestas una de otra. Por lo tanto, ambas no pueden ser ciertas. Hay una que tiene que ser cierta, ¿sí? Ahorita hasta nosotros hemos tomado cierta la del ego, pero digo, el curso ha ido tan limpiamente quitándonos esos obstáculos para darnos cuenta, oye, estoy equivocado. No es el mundo como yo pensaba que era. No es mi hermano como yo he creído que era. Es más, no soy yo como he pensado que soy. Y más allá todavía, ni siquiera Dios está sujeto a esta creencia. ¿Por qué? Porque obviamente estoy viendo el mundo desde los lentes de la falsedad, la visión de la ilusión, ¿no? O sea, nos ha enseñado que, que efectivamente yo me he equivocado al pensar que el ego tiene la razón, ¿sí? Dice aquí, es cierto, todavía no te has dado cuenta de cuán extremadamente diferentes son, porque no entiendes cuán elevada realmente la percepción del Espíritu Santo tiene de ti. ¿Cuál es la percepción del Espíritu Santo tiene de ti? No la conocemos. O sea, es tan elevada que se sale de nuestro sentido del intelecto, de nuestro sentido de razonamiento. O sea, escapa Sí, sí, totalmente. pero es simplemente porque no aceptamos quiénes somos y por eso Exacto. no nos podemos imaginar en qué concepto nos tiene el Espíritu Santo, porque no creemos en nuestro verdadero ser. Cuando creemos en nuestro verdadero ser, sabemos perfectamente en qué posición estamos, ¿no? O Sí. sea, siendo el Hijo de Dios, o sea, pues lo tienes todo. Pero en esta confusión de estar escuchando precisamente esas dos evaluaciones, estando escuchando al ego y al Espíritu Santo, pues ese es el aprender a creer realmente lo que somos, ¿no? Ujú. Y dejar atrás las creencias que nos ha dado el ego. Entonces, nada más nos está explicando las dos evaluaciones y cómo el ego te está engañando, te está diciendo, te está ahora sí que picando, ¿no? Porque inclusive cuando él ve que le estás haciendo más caso al Espíritu Santo, es cuando el ego puede sacar su peor parte, ¿no? Sí. Y vamos a poner un ejemplo, porque cuando escuchas al Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo no se engaña con respecto a nada de lo que haces. O sea, fíjense bien importante, nada de lo que haces. ¿Y con qué es lo que haces? O sea, con el cuerpo es con lo que haces. Y el Espíritu Santo, él dice, tú no eres un cuerpo, no importa lo que hagas con el cuerpo, tú sigues siendo un santo, ¿sí?
porque nunca se olvida de lo que eres y te recuerda, ¿sí? Ok, pues mira, date cuenta que Dios no está tomando nota de lo que haces con el cuerpo, pero tú sí puedes aprender a darte cuenta que si a través del cuerpo estás comunicando dolor, estás infligiendo dolor, pues date cuenta que no necesitas hacer esto, porque tú eres la luz del mundo. Por lo tanto, date cuenta como maestro de que si tienes una actitud que molesta al otro, tú tienes el poder de cambiarlo para que él entienda lo que es sentirse en paz, ¿sí? Aunque aparentemente tú accedas a algo que no va de acuerdo contigo, no tienes nada de qué defenderte, porque has entendido que las cosas que hacen en este mundo no tienen ningún efecto sobre tu verdadero ser. Y entonces le dices a tu hermano, sí, vamos a hacer esto, ¿sí? Pero le estás enseñando paz. Y entonces estás enseñándole que no tiene ninguna importancia. Ah, un ejemplo. Tú puedes decir, le voy a saludar a mi vecina. Y pasas y la saludas y no te contesta y te ignora. Uy, el ego inmediatamente. Ya ves, güey, paz. No debiste haber saludado, ni te respondió de que te sirvió haber saludado, porque ni siquiera se sintió bien y ve, todavía está de malhumorada y el ego está, dale y dale, se vuelve muy rejego, muy molesto. Pero el Espíritu Santo te dice, no pasó nada, recibí el saludo, muchas gracias. Porque el Espíritu Santo también está en la otra persona. Pero sí es necesario haber aplicado las lecciones para darnos cuenta que el Espíritu Santo sí efectivamente lo recibe. Bueno, no darte cuenta porque el ego no se da cuenta, pero tener la confianza de que el Espíritu Santo se dio cuenta que diste una bendición y que la recibió y que va a multiplicarla para ti. Pero el ego, como dice aquí, cuando reaccionas amorosamente, dice, no, es que, o sea, te estás volviendo vulnerable. ¿Cómo estás abriendo la capa? ¿Cómo? No, tú tienes que proteger. El ego es muy, muy, muy negativo, ¿sí? O sea, y tan pronto atacará tus motivos, tan pronto como se dé cuenta en que no recibiste respuesta o viste que algo no, o sea, que no funcionó como el ego esperaba, no te la acabas. Digo, todos hemos pasado por esto, ¿verdad, Leti? Pues yo creo que sí, Sí. así. Bueno, pues aquí nos damos cuenta de qué perverso es el ego. Por cosas tan sencillas como que no te contestaron un saludo. Ahora imagínate con cosas más, bueno, todos ya experimentamos este, eh, situaciones con nuestros hermanos. Por eso, como dice aquí, se te ha puesto a tu hermano para que te recuerde que hay otra manera de ver el mundo, ¿sí? Bueno, pues vámonos con la lectura de clarificación de términos si no quieres agregar algo más, Leti. No, adelante. Muy Bueno, bien. pues entonces, no. Pues aquí está la directriz de la clarificación de términos que hablando en dónde se aplica esto que acabamos de leer, tanto de la lección como lo que leímos del libro de texto. Adelante, Leti. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo de la dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece otra respuesta, una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Esos son atributos del ego. El curso es simple, tiene una sola función y una sola meta. Solo en eso es totalmente consistente, pues solo eso puede ser consistente. Bueno, está muy claro, lo hemos explicado varias veces. Vamos a pasar a leer lo que es el Espíritu Santo, el concepto 5, y de hecho está tan ligado con lo que leímos anteriormente sobre lo que es Jesús, Cristo, que parece una continuación. Pues claro, porque está tan ligado Jesús con el Espíritu Santo que ya dejaron de ser entidades separadas.
decíamos ayer que Jesús es la manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una creación del único creador, y al crear junto con él y a su imagen y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Su voz es la voz de Dios. Y esto dice, oye, entonces el Espíritu Santo fue creado en las mismas condiciones que el Hijo de Dios. Exactamente. Se podría decir que también es un hijo de Dios el Espíritu Santo, ¿no? Pero él no ha trastocado fue creado precisamente para sacarnos del error. O sea, Dios, esa fue la respuesta de Dios. Por eso dice que dicha forma, que digo que el Espíritu Santo ha adquirido forma. ¿Cómo? En el cuerpo de Jesús. Utilizó el cuerpo de Jesús, utilizó esa forma para que llegar hasta nosotros. Más no es su realidad. ¿Por qué? Porque la realidad solo la conoce Dios junto con su Hijo. Pero ayer estábamos diciendo que la forma que adquiere es en la voz, porque Dios no tiene una voz. Entonces, para nosotros necesitamos esa forma. Para poder escuchar nosotros necesitamos una forma, porque Dios no se comunica a través de los sonidos. Entonces, para nosotros es necesario los sonidos. Entonces, esa es la forma que el Espíritu Santo adquiere para poder comunicar y para estar en contacto con nosotros. Exactamente. O sea, es que las formas no necesariamente quiere decir lo físico. En este caso, la voz es la forma también, ¿no? El sonido. El sonido. Jesús realmente ¿qué es lo que hacía? Manifestar a través de sonidos la verdad, ¿sí? Y lo demostraba con hechos, todo eso. No nos vayamos con la idea de que dice, por eso dice, usó el cuerpo de Jesús para transmitir la verdad. Y esa es la forma en la voz. Y precisamente por eso habla que su voz es la voz de Dios. Por eso hace hincapié sobre la voz, porque es la forma en que nos llega la información. Adelante, Leti, vámonos con el párrafo 3. El Espíritu Santo se le describe como el último, al Espíritu Santo se le describe como el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos separados. A fin de llevar a cabo esta función especial, Él ha asumido una doble función. Goza de conocimiento porque es parte de Dios. Percibe porque fue enviado para salvar a la humanidad. Él es el gran principio corrector, el portador de la verdadera percepción, el poder intrínseco de la visión de Cristo. Él es la luz en la que se percibe el mundo perdonado, en él que solamente puede verse la faz de Cristo. Él nunca se olvida del Creador ni de su creación. Él nunca se olvida del Hijo de Dios. Él nunca se olvida de ti. Te brinda el amor de su Padre en un eterno resplandor que nunca será extinguido porque Dios mismo lo depositó ahí. Bueno, ¿qué es lo que está hablando? Dice que es el último vínculo de comunicación que queda entre Dios y sus hijos. Bueno, ¿por qué el último? Porque el primero era directo con Dios y su Hijo, pero el Hijo en la separación aparentemente deshizo ese vínculo, pero en el momento mismo que el Hijo de Dios estaba pensando, estaba compartiendo el pensamiento de separación, porque ya vimos eso, que hasta inclusive el pensamiento de separación se tuvo que haber compartido, pero no se compartió nada. En el momento que el Hijo de Dios estaba pensando eso, ¡pum! En ese momento Dios dio su respuesta. Fue simultánea. Y entonces, del contacto directo que tenía el Hijo de Dios, al momento de escindirse, ya se escindió, pero con el Espíritu Santo. O sea, Dios nunca nos ha abandonado. O sea, eso es muy importante. Por eso dice que es el último vínculo, pero finalmente también es el único. No hay otro. Bueno, es que sí hay otro, el canal directo de Dios, pero como nosotros lo inhabilitamos, ¿sí? Por eso tenemos ¿cuál es el fin del curso de milagros?
finalmente allanar todo el camino para que la comunicación directa con Dios, o sea, la revelación, o sea, el milagro provee facilidades para que la revelación se lleve a cabo. La revelación es algo, como ya hemos dicho, cuando te revela Dios algo, no lo puedes comunicar porque no lo recibiste por los canales usuales de comunicación como el Espíritu Santo. Él fue directo. O sea, algunas veces hemos comentado de que se comentaba que se había recibido revelación y la explicaban, pero cuando recibimos revelación es imposible explicarla. Y yo, honestamente, yo siento que yo no he recibido ninguna revelación todavía, pero básicamente es lo que nos está diciendo aquí, que, que, eh, que Bueno, quizá esa parte donde dices que alguien quiere explicar, pues está confundido nada más entre esa voz del espíritu que es el que te está diciendo exacto, y creemos que es la revelación. ¿Por qué creemos que es revelación? Porque es algo que nosotros no habíamos pensado antes. Estamos exacto, tan inmersos en el ego que no hemos pensado siquiera en que puede haber otra cosa. Entonces, cuando empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, pues podemos creer que es la de Dios. Sí es la de Dios a través del Espíritu Santo, pero podemos creer que es una revelación, que es algo que no sabíamos y que se me está diciendo a mí exclusivamente. Sí, sí, efectivamente, pero sí hay la diferencia con la revelación, porque es algo sublime, es algo que no se puede explicar y es algo que nos lleva totalmente a la dicha y a la paz. exacto. Y también este párrafo nos dice que el Espíritu Santo, dice, ha asumido una doble función. Y aquí entramos al conocimiento, ahora sí técnico, lo que es lo que es el Espíritu Santo, dice, porque goza de conocimiento, porque sigue conectado con Dios en forma absoluta. O sea, porque es parte de Dios, sigue siendo parte de Dios, goza de conocimiento, pero además puede percibir. O sea, que tiene las dos facultades, o sea, tanto la real como la irreal, porque es necesario, el Espíritu Santo tiene la capacidad de entender la manera en que vemos el mundo, pero no se entretiene en fortalecer nuestros miedos, sino que dice, no, eso no es real. Por eso es el gran principio corrector, es el portador de la verdadera percepción, para lograr la percepción recta, ¿sí? Y es el poder intrínseco de la visión de Cristo, intrínseco, porque está dentro de nosotros. Y bueno, pues es imposible que el Espíritu Santo, al estar en contacto con Dios en forma permanente, se pueda olvidar de su Hijo. Y nosotros, cada uno de nosotros, no se olvida de nosotros. Adelante, Leti. El Espíritu Santo mora en la parte de tu mente que es parte de la mente de Cristo. Él representa a tu ser y a tu Creador, quienes son uno. Habla por Dios y también por ti, ya que está unido a ambos. Por consiguiente, Él es la prueba de que ambos son uno solo. El Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Parece ser un guía por tierras lejanas, pues esa es la clase de ayuda que necesitas. Y parece ser también cualquier cosa que satisfaga las necesidades que creas tener, pero Él no se engaña cuando te percibes a ti mismo apartado por necesidades que no tienes. De ellas es de las que quiere liberarte, de ellas es de las que quiere ponerte a salvo. Bueno, y es que nos lo dice muy claro. Parece, o sea, el Espíritu Santo, o sea, en su misión, parece que es un guía que viene de tierras lejanas, efectivamente, viene desde el cielo y nos está conduciendo hacia la entrada del cielo para que nosotros tomemos la decisión. Sí, efectivamente, quiero regresar a casa, ¿sí? Pero porque ya te quitaste todo eso. Y entonces Dios derriba la puerta del ego. Bueno, no se puede decir, nunca ha existido, ¿no? Simplemente te toma y pasa, te lleva y desaparece lo que nunca existió, lo que nunca fue creado. Dios no derriba, no, usé una palabra incorrecta, simplemente
como él no creó el ego ni creó el mundo, pues simplemente dice, ok, ya te diste cuenta que es un sueño. Dice, sí, bueno, te despierto. Y entonces, precisamente, ese es el guía que nosotros necesitamos. Y dice que parece ser también que satisface las necesidades que creas tener. Eso es muy importante. Si tú crees que tienes necesidades, ok, el Espíritu Santo te las va a suplir, pero también te va a enseñar a darte cuenta que no es cierto que tienes necesidades. Y precisamente eso es lo que nos hace que permanezcamos en este mundo, creer que necesitamos algo de este mundo, por supuesto, que necesitamos dinero, que necesitamos una novia, que necesitamos un nuevo marido, que necesitamos un nuevo trabajo, que necesitamos eh, una salud, que necesitamos, no sé, ya no estar en soledad. Esas son necesidades. Y el Espíritu Santo, pues, son ilusión. No les hagas caso, no existe tal. Dios siempre está en contacto contigo. Cuando tú hagas la práctica del curso, te vas a dar cuenta que esto es cierto y vas a deshacerte de ese gran peso que vienes arrastrando. Y es como cargar un costal enorme, pero lo chistoso de todo es que es, es algo, un peso de algo que no existe. No existe las Entonces no es necesidades. peso. No es un Entonces, peso, por eso es la paradoja, ¿no? O sea, creemos que tenemos problemas en ese mundo y el Espíritu Santo, ay, no hay ningún problema. Dámelo, a ver, déjamelo a mí para que te muestre cómo deshacer esa creencia. Por eso tenemos que recurrir a su voz, ¿sí? Por eso habla que parece, dice está, el Espíritu Santo parece ser una voz, pues de esa forma es como te comunica la palabra de Dios. Pero precisamente, o sea, como no tienes la capacidad de visión para verlo, ver al Espíritu, así en persona, Espíritu Santo, porque tus sistemas de percepción son a los que le has dado más importancia, bueno, vas a escuchar la voz, a intuirlo. No necesariamente lo vas a oír con una voz de barítono, como hemos dicho, ¿no? En tu mente, pero tiene el sonido de tu propia voz. Y entonces por eso a veces te confundes con lo del ego, pero la ventaja del Espíritu Santo es que te dice, a ver, prueba esto y que la voz del Espíritu Santo siempre es calma, es tranquila y siempre está repitiendo esto y esto, hace esto, hace esto. Y cuando lo haces y te das cuenta que sí era la solución, es cuando dices, ah, qué bonito. Ahora sí me da más ganas de seguir adelante, como dice la lección de hoy, que cuando ves que las cosas son tal como él dice, entonces tienes un fuerte estímulo para seguir adelante con el estudio del curso. Adelante, Leti. pues sí, aquí nos está explicando de qué maneras podemos percibir al Espíritu Santo y de qué manera Él puede tener esas dos fases de percepción y de conocimiento para podernos ayudar, para podernos guiar por este camino y podernos llevar a nuestro Padre. Entonces, dice, esa parte donde precisamente nos satisface necesidades que creemos tener, pues lo hace también porque siempre nos provoca mucha ansiedad el tener una necesidad. Sin embargo, cuando nos satisface esas necesidades, también viene una explicación, un conocimiento acerca de para qué tengo esas necesidades, ¿no? Entonces, sí las puede satisfacer, sin embargo, vienen con un regalo que es la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Entonces, pues de esa manera nos tranquilizamos estando todavía en este mundo y tenemos un paso más en nuestro camino. Exactamente. Bueno, pues hemos llegado al final, no del camino como dice Leti, pero digo, estoy jugando, como dijo, vamos en el camino y yo estoy diciendo, bueno, hemos llegado al final, pero de la transmisión. Y muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pues vamos a despedir el programa como lo hacemos todos los días, orando, diciendo de la siguiente manera. Dios en tu mente,
Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.